Perfecto, veo que se sigue uniendo gente en la sala, entonces vamos a dar tal vez un minutito más, solo porque veo que siguen entrando. Hola Rosemary, ¿cómo estás? Ya veo los saludos en el chat. Perfecto. Qué bueno oír que estás muy bien hoy, Rosemary. Em, y vamos a aprovechar a ir arrancando con la sesión de hoy para hacer, como siempre, tratamos de em, poder tener un buen control sobre el tiempo que tenemos en cada sesión, porque su tiempo es muy valioso y agradecemos que estén aquí el día de hoy. Vamos a arrancar con una dinámica de siempre, como ustedes saben, la que me encanta, que es, por favor, pongan en el chat un emoji sobre cómo se sienten el día de hoy, justo antes de venir a este espacio, cómo nos estamos sintiendo, o si quieren un GIF, que veo que también se puede hacer en el chat. Yo hoy estoy como este de Bob Esponja, como con bastante emoción y entusiasmo sobre esta última sesión. Veo a Paula con una cara derretida, tal vez del calor o del cansancio, entonces espero que te vaya mejor después de esta sesión. Mili con un corazón, Rosemary celebrando, al igual que Samuel celebrando la última sesión del día de hoy de la certificación. Micaela con una carita triste, y entiendo, hay sentimientos encontrados y espero que todo esté yendo en orden en su caso, Jacqueline con un guiño, sintiéndose bien, Maret también en fuego y con unos lentes, sintiéndose súper bien, Vero también con fuego, Vanessa con un, con un fantasmita. ¿Por qué, Vanessa? Cuéntanos. Angie con un fantasmita estudioso, con libros, me encanta. Castillo con un elmo emocionado. Roy con unos fuegos artificiales. Daniela, yo creo que un poco cansada, que me puso esta cara de "Ugh". Samira contenta, Saraí contenta y aplaudiendo. Arly con el thanks bye, que ya estamos justo en el bye. Em, Elian celebrando. Vanessa dice que puso el fantasmita porque siente que quiere desaparecer de tantas cosas. Te entiendo y creo que nos identificamos muchas veces con ese sentimiento, entonces espero que con este espacio logres recargar y pasarla genial. Samuel en fuego, Kim un poco cansado, con tristeza, entonces espero que igual este espacio te renueva y Lady con un oso perezoso que ni sabía que había un emoji así, pero está divino y vemos que ahí está. em, que ahí está súper, súper tranqui. Entonces me encanta que estemos sintiendo tantas cosas. Para las personas que ahorita no han tenido un buen día, espero que se recuerden que tenemos esta comunidad digital para justo recargarnos, aprender, ser red de apoyo. Y para eso estamos aquí todos el día de hoy conectados con un mismo motivo, que es seguir fortaleciendo, fortaleciendo nuestro activismo y más allá de eso, seguir tejiendo comunidad y red. Entonces espero que este espacio logre recargar a las personas que no han tenido un buen día y a las que están teniendo un buen día y están emocionadas de ya cerrar este curso. Apreciamos también su tiempo, como dije, siempre es demasiado valioso y apreciamos tenerles aquí el día de hoy porque sabemos que nuestras agendas son complicadas, ¿verdad? Entonces, en general, agradecerles a todos por su tiempo y disponibilidad de estar el día de hoy y con eso ya vamos a ir arrancando nuestra sesión de cierre del día de hoy. Yo voy a arrancar presentando un poco la agenda que tenemos, los distintos objetivos que estamos buscando de esta sesión, porque más que todo lo que queremos es que sea un espacio bastante bonito, dinámico, con participación, ya sea desde sus camaritas o desde el chat, ¿verdad? Que tenemos muchas dinámicas para hacer en el chat y por supuesto dar un espacio a nuestros increíbles facilitadores que tuvimos durante el transcurso para que nos puedan ayudar a facilitar la conversación de hoy. Como saben, hemos recorrido lo que significa la interseccionalidad en los derechos sexuales y reproductivos en los últimos 4 módulos, tejiéndolos desde el territorio, con el primer módulo que se enfocó en Maite, después el módulo de Arly que se centró en cómo tener solo una narrativa nos lastima cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, porque las realidades de los derechos sexuales y reproductivos no son iguales para todas las personas. En especial, con esta sesión tuvimos un enfoque en las personas afrodescendientes y como muchas veces muchas comunidades son excluidas de esta única narrativa que vemos y eso viene a lastimarnos al fin y al cabo.
Después Castillo se centró en las masculinidades, pero Castillo se centró muchísimo en su taller en decir que este no era un taller sobre masculinidades, pero más allá de eso, era sobre cómo el molde del patriarcado influye a todos, ¿verdad? Especialmente cuando miramos la manera en que hablamos de derechos sexuales y reproductivos, creo que tenemos que seguir enfatizando el incluir a todos. Para eso también necesitamos espacios seguros, lo cual fue algo que habló Lía en la última sesión de la semana pasada. Hablamos de la importancia de tener nuestras juventudes diversas, sintiéndose todas seguras en a veces contextos o espacios que son culturalmente distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que todos los grupos se sientan cómodos y bien en espacios, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Em, ¿Cómo nos hacemos notar en esos espacios y poder analizar también la manera en que influyen en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que logramos que estos espacios impacten en nosotros? Es cuando son seguros. Entonces, vamos a ir tejiendo hoy y construyendo un poquito en base a nuestras propias reflexiones que tuvimos individualmente. Entonces, voy a ir compartiendo pantalla para arrancar con la sesión del día de hoy, lo cual me emociona muchísimo, chiques. Entonces, perfecto. Tan, tan, tan. Ya creo que se debería estar viendo la presentación. Como ven, aquí en la portada están nuestros increíbles facilitadores que hemos tenido, que son Arly, Castillo, Lía y nuestra querida Maite también. Entonces, si quieren ir dejando sus felicitaciones en el chat, les apreciamos mucho, nos ha encantado. Veo ya unos corazones y unos aplausos. Por ahí veo muchos aplausos y corazoncitos que estamos celebrando justo a nuestros increíbles facilitadores, porque el espacio no hubiera sido lo mismo sin sus conocimientos y desde la ola joven de FP 2030, eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Queremos dar conocimiento para las juventudes desde las juventudes y sin embargo, yo sé que a veces a las juventudes nos subestiman por los años de experiencia que uno tiene, por ejemplo, pero yo creo que las increíbles facilitaciones y talleres que se han llevado a cabo por parte de Arly, Lía, Maite y Castillo nos ponen a la mesa el hecho que las juventudes tenemos mucha experiencia en estos temas y también somos expertas, nunca nos tenemos que subestimar. Entonces, queridas, les agradezco muchísimo por haber facilitado esta increíble sesión. Yo creo que hasta yo que coordiné este espacio aprendí tantísimo y me imagino que todos también. Entonces, eso vamos a estar reflexionando hoy en un en una primera, pues, en un primer momento agradecerles eso. La agenda del día de hoy es que vamos a tener una presentación de la sesión final y los objetivos que estamos buscando, la explicación de la dinámica de cierre que vamos a tener en tres partes, guiada por Arly, Maite y Castillo. Desafortunadamente el día hoy tuvo problemas de conexión, entonces no se pudo conectar, pero la mantenemos en nuestro corazoncito y me gustaría empezar con una reflexión inicial y preguntarles cuál fue la reflexión más importante que te llevas de este curso. A mí en lo personal, yo creo que una de las más importantes que me llevo es lo importante de nuestras diversidades. Yo creo que en el chat intercambiamos muchísimo nuestras experiencias en todas las sesiones y es increíble la cantidad de personas diversas que podíamos ver, pero como muchas veces lo que miramos, la narrativa de los derechos sexuales y reproductivos excluye a personas que lucen como nosotros o viven en áreas rurales o territorios como nosotros. Y para mí, yo creo que eso fue la reflexión más importante es que muchas veces esa misma narrativa única que hay de derechos sexuales y reproductivos no representa la realidad. Entonces veo en el chat ya pusieron la resiliencia y la empatía, y es cierto, la resiliencia que hemos tenido siempre desde nuestras comunidades. Veo que por ahora no hay algún otro comentario en el chat, pero bienvenidas a las personas que se sientan cómodas. Veo un par de robotíos tomando nota, pero si alguien más quiere poner también su reflexión más importante, les agradezco muchísimo. Me imagino que ahí están escribiendo, entonces voy a dar unos segunditos.
Ok, veo que el estar atenta a lo cotidiano, que para mí puede ser excluyente para otros, es cierto. Muy buen punto. Yo creo que al final del día de estos espacios lo que estamos buscando es construir, ¿verdad? Entonces buscamos construir poco a poco y eso también es un proceso de desaprender desde nuestras propias vivencias y experiencias también. Entonces me encantó ese comentario. Vamos a seguir. Si alguien más aporta en el chat, voy a estar igual leyendo esa reflexión. Pusieron ahora que a pesar de las mismas diferencias y diversidades, la discriminación y opresión ya proviene de un sistema antaño. Y es cierto. Esperen un segundo, chicas, que veo un micro abierto que voy a tener que cerrar en este momento. Pues me va a tomar un segundo identificando. Perfecto. Ok. Entonces veo otro comentario que dice que a pesar de las mismas diferencias y diversidades, la discriminación y opresión ya proviene de un sistema de antaño. Sí, al final del día yo creo que logramos reflexionar mucho sobre cómo estas estructuras de poder están hechas para discriminar no solo a un único grupo, pero de hecho bastantes, ¿verdad? Y muchas veces esto es una, perdón, chicas, veo otro micro abierto para las personas que quieren hablar, son bienvenidas a alzar la mano antes. Les agradezco muchísimo, pero seguimos con eso. Em, y veo que a pesar de estar dentro de espacios seguros, aún podemos llegar a excluir a los demás, es cierto. Yo creo que es algo, justo un proceso donde vamos aprendiendo, pero también deconstruyendo sobre la importancia de conocer desde dónde venimos, nuestra historia, derechos y que los espacios deben ser seguros, donde se pueda haber una participación activa sin sentirse excluido. Me encanta. Yo creo que justo ese comentario es una manera muy importante de cómo hemos visto las sesiones, que es abordándolas de una manera donde vamos construyendo todos los objetivos en conjunto y de todas las sesiones. Y cuando reflexionamos con Maite en el módulo uno sobre el territorio, después es que fuimos construyendo en torno a cómo ese territorio influye en nuestras propias identidades y lo que queremos hacer es que todos nos logremos sentir seguros, ¿verdad? Veo que la deconstrucción es un proceso de todos los días, exacto. Poco a poco nos vamos mejorando en nuestro mismo proceso de deconstrucción para ser mejores activistas. La importancia de los espacios seguros y la representación, sí, 100%. Para mí, la representación es un tema demasiado importante y en realidad cuando miramos a personas en estructuras de poder, a representantes, de hecho nos vemos reflejadas o no. Entonces, creo que todo ese tema de la representación es transversal con la interseccionalidad también. Lo necesario que es ampliar la mirada para poder tener perspectiva en cuanto a derechos humanos se refiere, esta vez específicamente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos se refiere. Además, que es un constante proceso de construcción. Me encanta, chicas. Yo creo que por lo que veo en nuestras reflexiones, hay mucho más sobre este proceso que hemos estado teniendo de construcción y me encanta que nuestras talleristas increíbles han hecho este un espacio de reflexión para que reflexión e introspección, donde vamos a ir mejorando desde nuestra cuenta también, ¿verdad? Es una mirada muy integral a cómo, por supuesto, hay sistemas y el patriarcado que afectan la mirada en que tenemos, la mirada que tenemos de la vida, pero también nosotros podemos ir aprendiendo y deconstruyendo. Entonces, el objetivo general de este espacio es integrar los aprendizajes de los módulos anteriores para fortalecer una comprensión interseccional de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo la diversidad de experiencias, territorios e identidades de las juventudes y promoviendo acciones para que la construcción de estos espacios sea más justos e inclusivos. Los objetivos específicos que hemos trazado es uno, recuperar los principales aprendizajes sobre racismo estructural, territorio, masculinidades e inclusión juvenil. Dos, identificar conexiones entre las distintas formas de desigualdad abordadas durante el curso. Tres, reflexionar sobre el papel de las juventudes como agentes de cambio en sus comunidades. Y cuatro, construir compromisos individuales y colectivos para promover los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva interseccional. Como dijimos, esta sesión queremos que sea bastante dinámica. Lo que buscamos es más hablar, conversar, compartir conclusiones. Y entonces yo con esto voy a pasarle el micrófono a Maite, que va a facilitar la primera parte y la primera reflexión en torno al curso.
Y también les invito, estas dinámicas son mediante el chat, porque sabemos que muchas personas están ocupadas o están tal vez en horas de trabajo o algo así, pero cualquier persona que quiera alzar la mano para responder cualquiera de estas preguntas, igual les invitamos para abrir este espacio y que sea un conversatorio. Entonces, quería Maite, te paso el micro. Gracias, querida Nati, mediante ti. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muy felices de estar culminando con ustedes este viaje que ha sido de aprendizaje en cada sesión. Les comento que cada tema, cada uno de nosotros lo ha propuesto en base a la experiencia, en base a que es aquello que nos moviliza, aquello que nos mueve. Estamos bastante felices de llegar a esa etapa final. Y como toda etapa final, implica lo que es la reflexión. Entonces, para estas sesiones que vienen adelante, estas pequeñas conversaciones que vamos a tener, les pedimos que por favor puedan activar el chat, que puedan prender su micrófono, se sienten cómodos. Así que antes de ello, para poder ingresar, nos gustaría saber del 1 al 10, siendo 10 que están súper felices y 1 que todavía la energía está por calentar, cómo se sienten el día de hoy, para saber cómo se siente la sala, en qué ánimos estamos partiendo y también en qué ánimos vamos a finalizar. Ahí nos comentan por el chat del 1 al 10 cómo se sienten, siendo 10 magnífico, hoy desperté genial, estoy brillando, y 1 que mi día puede mejorar. Vamos viendo que hay por acá varios 10, hay un 100, hay un 7, 8, 6. Un abracito a todas aquellas personas. Sabemos que ahorita estamos viendo algunos contextos un poco complicados en la región y precisamente frente a todo lo que sucede nos toca resistir. Resistir desde el territorio, resistir dándolo todo, justo ahí como nos menciona Kim. Y para ello justo queremos aperturar esas preguntas y poderles escuchar y oler mediante el chat. Y para ello les lanzamos nuestra primera pregunta gatillo y es, ¿qué es aquello que hemos aprendido sobre las narrativas únicas y el racismo estructural? Ahí justo Nats nos comentaba al inicio que este fue un tema que, por ejemplo, tocó Castillo en su sesión, por ahí me parece que también lo hemos tocado un poco de manera transversal, pero sobre todo la sesión de Castillo. Así que quiero leer a todas las personas que estuvieron conectadas en nuestra sesión, qué es aquello que aprendieron sobre esas narrativas únicas, cómo así es que nos pueden hacer un daño al no contemplar precisamente la diversidad de escenarios, de vivencias que cada persona atraviesa. Entonces, ahí les leemos por el chat y aquellos que deseen pueden levantar la mano para poder escucharnos sus voces, sobre todo sus acentos, saber de dónde nos acompañan. Para nosotros siempre es un privilegio tenerlo acá en mente. Así que ahí les esperamos un poquito. Entre lo que yo les comparto, lo que aprendí también siendo oyente de la sesión de Castillo. Y es que muchas veces cuando sobre todo abordamos derechos sexuales y reproductivos, partimos desde una mirada muy urbana, desde una mirada considerando que el ser humano es único, que no tiene distintas dimensiones, que no tiene una historia, que no tiene un background cultural que le permita ir más allá. Y precisamente la idea es cuando hablamos de masculinidades, feminismos, de género, no ir desde un enfoque punitivista, sino poder comprender el ecosistema en donde nos movemos y a partir de ello poder trazar sinergias, lazos que nos permitan hacer frente al racismo estructural y a las diferentes formas de discriminación que operan en conjunto. En particular, eso me llevé bastante la sesión de Castillo, pero ahí les leo qué fue aquello que más les resonó, aquello que de repente ahí más les conmovió. Si desean levantar la mano por ahí también, como les comento, nos vamos leyendo. Y también les tengo otra pregunta en caso hayan participado en la primera sesión que justo pude facilitar, que está centrada en el territorio y las diferentes realidades juveniles. Por ejemplo, en esta sesión pudimos conocer un poquito más de las experiencias que tienen algunos compañeros de Centroamérica que pudieron por ahí compartir sus voces, qué es aquello que enfrentan hoy en día y que, por ejemplo, en un mismo país, de acuerdo al territorio y la zona geográfica donde nos encontremos, finalmente lo que vamos a atravesar va a ser bastante distinto. Escuchar sus voces y por ahí justo me acuerdo que bastante en esa sesión tuvimos una participación colombiana muy, muy alta, muy bonita. Por ahí escuchamos voces del Caribe, algunas voces del Pacífico, voces del centro, y cada una de ellas precisamente ejemplificaba lo que vienen realizando sus organizaciones, lo que vienen realizando, los retos que enfrentan, por ejemplo, al estar lejos del centro de la ciudad, al estar de repente en zonas de difícil acceso en lo que viene a ser toda la parte de electricidad. Por ahí comentaban que hay zonas en donde precisamente este recurso se va y viene, y al momento de hablar de activismo digital, eso es súper importante, la infraestructura digital que podamos enfrentar hoy en día. Así que ahí les escuchamos, chicas, pueden levantar la mano, pueden escribirlo por el chat.
para ir estando en contacto de esta sesión, que como les comentamos, no hay respuestas buenas ni malas, es un espacio reflexivo, horizontal, de diálogo. Y acá justo tenemos una primera respuesta de Valeria Flores. Nos comenta que como latina y colombiana, que precisamente es un territorio pluricultural, es súper importante conocer las realidades y las perspectivas afro y negras, porque cada uno también tiene microracismos, muy importante reconocerlo, y comentarios discriminatorios con los que ha crecido por la cultura mestiza o heredada de los europeos. Finalmente, lo que conocemos hoy en día como el colonialismo. Nos comenta también Valeria que le encanta que se cuestione, que pueda pensar fuera de la caja y sobre todo fuera de la blanquitud, porque eso es lo que nos permite al final del día es ampliar la perspectiva y nutrirnos del conocimiento de las personas racializadas, indígenas, campesinas. Así que muchas gracias Valeria por compartirnos ello y finalmente es construir conocimiento desde el sur global, desde nuestros espacios, reconociendo los saberes previos y que también cada pueblo, cada comunidad que finalmente ha resistido a décadas, centenas, siglos, tiene toda una cadena de cosas por transmitir y de ahí la tarea de poder tener espacios horizontales en los cuales poder conversar. Así que a ver, ahí les escuchamos si es que alguien más se anima. Justo Valeria también es de Colombia, que ha sido, me parece, ahí Nats, me confirmarás, uno de los países que ha estado dándola toda en cada sesión, súper participando. Sí, definitivamente, querida Maite, hemos visto muchas reflexiones de personas colombianas participando en este curso. Yo me imagino que todavía tal vez están escribiendo un poquito en el chat, pero agradecemos, como decimos, su participación. Igual si no se sienten cómodas el día de hoy, ya veo una bandera colombiana en el chat. Em, Apreciamos muchísimo su participación y si no, lo que podemos hacer, si están pensando un poquito en específicamente alguna sesión, tal vez abrir las 4 preguntas. Entonces, pueden contarnos, por ejemplo, una reflexión en general de las narrativas únicas o del territorio o las masculinidades o de la participación segura. Nos pueden compartir en el chat cualquier tema donde se sientan que aprendieron más, se cuestionaron más, deconstruyeron más. Así podemos ampliar un poquito la pregunta y a ver si así miramos más participación en el chat. O, por supuesto, si alguien quiere prender la camarita y mostrarnos su carita linda y que nos cuenten un poco las experiencias, aquí estamos también para escucharles. Entonces, over to you, querida Maite. Ahí justo tenemos otra respuesta y lo que me encanta es que realmente podemos notar que las preguntas despiertan una reflexión importante. Y creo que eso es el principal objetivo por el que alimos este módulo, esta certificación, chiques, de interseccionalidad, fue justo para poder promover esos diálogos desde pedagogías populares, poder abrazar los conocimientos previos que cada uno tiene y que lo que les podamos brindar finalmente permita tener ese tipo de diálogos interactivos. Así que con cada respuesta que nos brindan, nosotros terminamos súper felices y ese es nuestro mayor indicador de éxito. Así que leo un poquito a Lady que menciona, no sé si es una reflexión, pero me lo llevo de todo lo que he aprendido con ustedes, la importancia de la interseccionalidad cuando se habla de proyectos que buscan dignificar o volver espacios más seguros o quitar barreras o cuando se señala algo es malo y que debemos corregirlo. Muy importante, porque también desde dónde decimos lo que debe ser corregido, desde dónde establecemos estos puentes para trazar proyectos sociales. Muchos somos súper proactivos al querer trazarlos, al querer cambiarlo todo, pero a veces en las metodologías nos olvidamos de la parte más importante que es el diálogo, el conectar con las diferentes comunidades o con nuestros propios barrios. Así que 100% con esa reflexión, Lady, que justo esto juega un papel muy importante. Y ahí nos comenta una experiencia personal que les invito a que puedan leerlo, nos comparte una experiencia que tuvo en la universidad cuando hizo un trabajo de grado en el que se hablaba de los cánones de belleza por Instagram y de cómo esto puede promover la inseguridad entre quienes consumen la red, tanto a nivel físico, emocional y claro, esto del Instagram Face juega bastante con la interseccionalidad, porque claro, ¿dónde quedan finalmente las bellezas afro, las bellezas indígenas, cuando el canon de belleza que se nos pinta es eurocéntrico, está plasmado de blanquitud? ¿En dónde quedamos los cuerpos marrones dentro de todo este canon? Entonces, qué importante lo que nos comentas, Lady, sobre todo eso está en el día a día, en los filtros que podemos usar, en los ejemplos de belleza que podemos crecer, con los que hemos crecido en algunos casos, y ahí la tarea constante es siempre ir reconstruyéndolo. Y ahí también Luz nos comenta, nuestra querida Luz desde Colombia, que todo le ha encantado, que aprendió muchísimo, siempre es un gusto leerte, Luz, y sobre todo pensando en cómo entendemos el liderazgo y la importancia de ocupar
nuestra voz en los espacios que habitamos, sin que nuestro aspecto, nacionalidad, edad o cualquier otra característica pueda definir nuestra capacidad para aportar, liderar y generar cambios. Y esto precisamente, querías, hace bastante sentido con lo que mencionaba Nats al inicio. Muchas veces nosotros, por ser jóvenes, porque de repente estamos recién iniciando en este camino del activismo o en nuestras rutas profesionales, o más aún en nuestros liderazgos sociales y políticos, muchas veces se nos mira desde una mirada adultocéntrica, en donde no es joven, no sabe lo que hace, todavía va a aprender, aún está ganando experiencia. Y esta mirada muchas veces hace que precisamente las conversaciones que queremos atraer a la mesa sobre interseccionalidad para poder reconocer los diferentes sistemas de opresión no sean abrazadas en general. Y ahí lo que nos toca es bastante de resistir, resistir y trazar redes para poder reconocer buenas prácticas que por acá hemos compartido un montón. Y por ahí veo un par de manitos levantadas. Ahí me parece que empezamos con, veo solo la R. Ahí de repente, Nats, ¿tienes el nombre completo? Roy, Roy, dale, Roy. te invitamos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ah, no, perfecto. No, primero que todo, buenas tardes. No, yo quisiera, como ahorita la cuestión ahorita una compañera mencionó la cuestión de esta visión blanca, eurocéntrica de las nociones de bellezas, pero también es esta cuestión de cuestionar la manera porque la manera en cómo nos ven a nosotros los cuerpos racializados, porque el discurso que se perpetúa de lo que somos precisamente y se legitima viene por parte de estas dinámicas eurocéntricas y blancas. Si es permitirnos que nosotros podamos definirnos desde nuestros propios territorios y experiencias. Sí, por ejemplo, yo comentaba en la sesión, en alguna de las sesiones que precisamente al ser de Colombia, pero vengo de la Colombia anglo, del único pueblo anglo que tiene Colombia, caribeño, insular, entonces tienen a homogenizar todos nuestros procesos porque es más fácil, al homogenizarlo es más fácil enclaustrarnos y decir, claro, todos ustedes, por entender que todos siguen, somos de alguna manera u otra, digamos, enfrente a esta discriminación y otras cositas negativas, es más fácil reducirnos, no decir qué pena, sí, nosotros somos negros, pero tenemos nuestras características puntuales por los procesos de resistencia que nos han atravesado pues, en cada uno de nuestros lugares, al igual que también que nos habla de los pueblos indígenas, ¿no? Te hablan de los indígenas como si todos los indígenas fueran una sola cosa, porque básicamente nos ven como cosas, ¿sí? Los negros y los indígenas nos ven como cosas. Sí, es como que pena, yo tengo unas particularidades, ¿sí? Porque si me reduces a una sola cosa, va a ser más fácil manejarme. Entonces, es como lo que se aprende, lo que pude como que recordar, porque a veces uno se lo olvida en estos procesos, es suscitar el hecho de decir, venga, no me puedes reducir una definición que a veces ellos mismos hablan de la decolonización y la deconstrucción, pero es como no, salirse de esas definiciones blancas de construcción y decolonización y partir de las nuestras. Eso es lo que más resalto nuevamente de este curso, que todos nosotros tenemos nuestra propia definición de lo que somos, de acuerdo al contexto, de acuerdo a nuestras experiencias, en el marco del racismo estructural, en esa lucha. Perfecto, Roy. Sí, 100% lo que mencionas y sobre todo poder, porque muchas veces, a veces incluso cuando hablamos de género, damos por sentado las definiciones que precisamente la academia se ha desarrollado desde el norte. Tenemos a Judith Butler, que a veces la repetimos únicamente como antonomasia, no nos ponemos a reflexionar sobre todo desde nuestras latitudes, aunque tengamos pensadores también desde el sur global, desde nuestras propias comunidades. Entonces, muy importante lo que comentas, porque incluso cuando hablamos de construcción, eso que mencionaste, me quedé pensando dándole vueltas porque en algún momento también tuve ese diálogo con algunas compañeras acá del distrito y es, pueden venir con todas las teorías, con todos estos marcos, pero los siento ajenos. Y en realidad hay otras formas de poder conectar y de construir conceptos y de finalmente impulsar un cambio desde abajo, desde las redes, desde el cuidado. Ahí adelante, Saraí, te escuchamos. Hola, yo también soy de Colombia, del norte del país, de la parte caribe de Santa Marta. Y algo que mencionaba Gabriela no, Valeria, que también es de Colombia, y hablaba de como de la pluralidad cultural que existe en Colombia, y ahorita que estamos pasando por un proceso difícil de elecciones, o de que en lo personal en lo único que pienso es en las elecciones que vamos a tener en la segunda vuelta el 21 de junio, en el Caribe colombiano hay como una disputa entre el Caribe y el centro. Eso siempre ha existido. Entonces, a los del Caribe nos ven como los corronchos, como los inadaptados, como los que no saben, y en el centro siempre
todo se ha polarizado en el centro. Entonces, una cosa que se vive aquí mucho y es que muchas personas llegan desde el centro a aplicar sus teorías al Caribe, pero no las adaptan al territorio. Entonces no conocen las perspectivas del territorio, no conocen el territorio, no conocen como que somos un territorio muy diverso y que en el Caribe también hay personas negras. Muchas personas piensan que en Colombia simplemente hay personas negras en el Chocó y en el Cauca, pero no. En todo el país hay personas negras y sobre todo como mujer afrocaribeña a veces siento que es muy difícil encontrar como espacios en donde una pueda como hablar desde su experiencia y no desde la academia. Esa es otra cosa. Entonces, no sé, como que este espacio me recordó que también puedo hablar desde mis experiencias y no siempre desde la academia, y que a pesar de que pertenezco a la academia, es una dualidad constante con ella, porque siento que es supremamente racista y colonialista. Entonces es muy difícil encontrar como este tipo de espacios en donde uno pueda como hablar de ello sin sentirse juzgada, o en donde uno tenga como que sobreexplicarse para que a una también como puedan entenderle. Entonces, como que sí, es como algo que me llevo del espacio. Gracias por comentarlo, Saraí. Súper importante y también cierto lo que mencionas, porque finalmente cuando vemos desde lo más básico del hay que hacer científico, finalmente uno observa lo que sucede a su alrededor para recién la teoría es el último paso. Pero lamentablemente hoy por hoy parece que lo hacemos al revés, que primero las teorías vienen empaquetadas y que pues cada uno tiene que ver cómo su vivencia encaja en cada una de ellas. Pero en realidad, precisamente, cuando uno observa lo que pasa a su alrededor, uno puede comprenderlo y a partir de ello crear una academia que responda al sur global, que responda a nuestras altitudes y sobre todo a formas nuevas de investigar desde los sentires, desde los afectos. Dejemos atrás esas miradas, como bien mencionabas, que muchas veces únicamente nos ven como objetos de estudio, que nos ven como aquello que se relaciona en un par de semanas, sacan la información, el paper y adiós, sino más bien apostar por construir desde redes, desde cariños, desde afectos, desde sentires y, ¿por qué no?, desde activismos que partan precisamente del arte del afecto. Así que bastante feliz de haberla escuchado, chicas. Yo ahorita les cedo el espacio a Nats para que puedan seguir con la sesión. Gracias, querida Maite, por la facilitación y por tus comentarios y aportes, y más que todo, gracias por todo lo que aprendimos junto a ti, que estamos tejiendo conocimiento desde el territorio, y eso es lo que me llevó desde tu sesión. Vi que había una mano alzada que era Kimberly. Kim, no, no sé si quieres hablar todavía y podemos cerrar con tu comentario y después saltar a la próxima parte. ¿Nos cuentas? Sí, pues lo que yo tengo que decir es más en una cuestión de tipo global. O sea, yo creo que este espacio sirvió y es muy importante porque en este momento a nivel global se está llevando a cabo todo lo del el ascenso del fascismo, y pues precisamente esas otredades como obligarlas a homogeneizarse o obligarlas a no ser, ¿sí? Y entonces sí es importante estos espacios porque precisamente fortalecen ese ser de las otredades, ¿sí? Es muy importante porque, digamos, en Estados Unidos lo estamos viendo con las personas latinas o las personas migrantes, lo estamos viendo también en Europa con los latinos, con las personas migrantes, que no importa de dónde vengan, lo importante es que no somos los otros, ¿no? Entonces, sí es importante que desde la juventud se fortalezca la identidad y de aquí en adelante pues seguir luchando por lo que se viene. Perdón, estaba hablando y estaba en mute, pero me encanta aquí. Muchísimas gracias por tu comentario. Yo creo que sí, tenemos que seguir construyendo, y el aporte es lograr generar este tipo de espacios donde vamos construyendo desde nuestro propio conocimiento también, ¿verdad? No solo sobre las teorías y las herramientas, pero desde activamente nuestras opiniones, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Y muchas gracias por compartir. Apreciamos muchísimo. Me encanta oírles y saber lo que están pensando y saber sus reflexiones. De veras que lo apreciamos muchísimo, porque nos va a seguir ayudando a generar este tipo de espacios y a mejorar y a crearlos como quieran las juventudes y como queremos desde nuestras vivencias y experiencias como personas indígenas, personas afrodescendientes, personas LGTBIQ+, etcétera. Entonces agradezco muchísimo. Arly,
te toca, te paso el micro para la siguiente facilitación donde vamos a hablar sobre del aprendizaje a la acción. Te paso el micro. Hola, hola a todos, todas, todas. Muy buenas tardes, de verdad, Nati. Bueno, buenas tardes de acá, ¿no? Desde este lado, desde Colombia, pero la Colombia del Pacífico. Muchísimas gracias, Nati, por propiciar este espacio. Siempre voy a estar muy agradecido por este tipo de espacio. Y muchísimas gracias a todos, todas y todos por escuchar cada una de nuestras ponencias, porque eso también hace parte importante de lo que nosotros consideramos como construcción social, ¿no? Resulta que cuando estamos en este tipo de espacio, solamente para escuchar, pues finalmente no entendemos cómo es que se construye desde lo territorial, pero cómo también se construye desde cada una de nuestras vivencias, pero también desde cada uno de esos compromisos y mucho más desde esos aprendizajes y esas enseñanzas que cada uno une, tiene desde acá para aportarnos y claro, para seguir deconstruyéndonos como lo mencionó Saray hace poco. Así que de verdad, felicidades por llegar hasta esta etapa. Esta etapa ha sido fundamental porque no solamente se trata de participar para obtener un certificado, para obtener una certificación, sino realmente se trata para seguir deconstruyéndonos, para seguir generando este tipo de transformaciones que finalmente van a desmenuzar y van a permitir construir como ese colchoncito, un colchoncito le llamo yo, para que nosotros nos recostemos, nos reposemos y sigamos construyendo estas narrativas. Como yo lo había mencionado en la sesión en la que tuvimos la oportunidad de conversar, de participar, pero mucho más de desmenuzadamente entender cómo nos hace daño, entender una sola narrativa, pues este espacio hoy nos trae precisamente para eso, cómo podemos concluir esto y cómo nos ha permitido también esta reflexión a partir de esa y de todas las reflexiones que hemos tenido con nuestras compañeras, con nuestro compañero, pues entender cómo estos espacios son fundamentales para seguir entendiendo la inclusión, pero seguir entendiendo estos espacios de los derechos sexuales reproductivos y yo le añadiría no reproductivos como una forma también una respuesta a seguir generando estas narrativas que nos pueden seguir alimentando este tipo de espacios y este tipo de aprendizajes tan particulares. Es que me encantaría empezar con una actividad súper pequeña, una actividad súper minuciosa, que es preguntarles a ustedes precisamente qué es lo que hace daño de conocer una sola historia, ¿verdad? Nosotros lo habíamos hablado precisamente en nuestra sesión, pero me encantaría que como ya tuvimos la oportunidad de participar, para las personas que lastimosamente no pudieron acompañarnos ese día, pues estuvimos hablando un poco sobre el daño que nos hace conocer una sola historia, una única historia, cómo también eso influye muchísimo en cómo se construye una sola narrativa que finalmente moldea a una comunidad completa. Lo mencionaba hace poco Sara y ese es el ejemplo perfecto que quiero traer a colación acá. Y es como se piensa, ¿no? En el caso específico de Colombia, que las personas negras afrodescendientes habitan solamente en la periferia del país, ya sea en el Pacífico o en partes específicas del Caribe colombiano, como lo es en San Basilio de Palenque, que de hecho fue el primer palenque constituido en América en general, y en otros territorios, como por ejemplo Cartagena, de manera muy reducida, y en otros territorios del Caribe. Entonces, para mí me parece muy importante como que iniciemos con esta reflexión importante, porque finalmente va a permitir como que estos aprendizajes, estas enseñanzas que hemos tenido también entiéndase como una forma de deconstrucción, que lo hablaba también nuestra querida Maite, y esa deconstrucción cómo se va dando, cómo se da a partir de entender, por ejemplo, la academia como el único conocimiento. Y yo también lo hablaba precisamente en nuestra sesión, en donde tuvimos la oportunidad de ampliar mucho más esta perspectiva, pero acá voy a traerles una pequeña conversación que tuvimos la oportunidad de tener allá, y era cómo precisamente a partir de estos conocimientos que nos permite hoy la academia, pues también esos conocimientos nos han hecho daño, ¿verdad? Cómo llegan personas del exterior, de Europa, cómo llegan personas creyéndose superiores a los conocimientos territoriales y nos destruyen absolutamente todo lo que nosotros hemos construido durante décadas, durante muchísimo tiempo y en colectividad, ¿verdad? Porque nosotros en nuestras comunidades construimos nuestros conocimientos a partir de la colectividad. Y les enseñaba algo fundamental, y es que no solamente nos podemos quedar con cómo nosotros vemos solamente el problema de que estos conocimientos de la academia se vengan a robar nuestro conocimiento o simplemente vengan a empobrecer mucho más nuestros conocimientos o a creer que pueden superiorizar nuestro conocimiento con el conocimiento de ellos, sino, o como ellos lo llaman ahora, a civilizarnos, sino cómo podemos en serio nosotros construir nuestro propio conocimiento. Y esa siendo una de las acciones más importantes
que nosotros pudimos evidenciar, por lo menos lo hablo desde nuestra organización, la Fundación Nacional de Aprendizaje Popular e Interseccional en Colombia, y es cómo tomamos una de las prácticas sociales cotidianas de nuestras comunidades en general en el Pacífico colombiano y cómo las documentamos en un libro, ¿verdad? Esa es una acción poderosísima que podemos hacer. Esa es una solución, aunque ustedes la vean mínima, esa es una solución poderosa, porque hoy esa construcción que nos permitimos hacer de una práctica que se venía haciendo durante muchísimas décadas, que se venía haciendo y que se hace hasta ahora y que afortunadamente no va a morir con esta generación, sino que va a seguir permitiéndose en otras generaciones y que eso va a generar también esa memoria histórica que nos ha hecho falta en nuestro país en general, en Colombia, pues también permita esa solución y esa garantía de que nuestros conocimientos no son menos y mucho más de que nuestros conocimientos también son importantes y que deben ser documentados. Cómo a partir de una práctica podemos convertir eso en un reposo de conocimiento maduro para nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, eso también nos invita a crear este tipo de soluciones, a generar este tipo de conocimientos, a generar este tipo de aprendizajes que nos permitan esta pregunta central que nos trae el día de hoy, que es qué podemos hacer desde nuestros espacios, desde nuestras amenidades, desde nuestros conocimientos para seguir construyendo esa comunidad más inclusiva, esa comunidad respetuosa que nos hace falta y sobre todo esa comunidad en donde se entienda cómo los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales, sobre todo cuando se tiene en cuenta que históricamente ha sido una sola historia la que ha permeado, ¿verdad? Entonces creo que es fundamental generar esa reflexión a partir de esta pregunta. Y por acá nos dice una compañera que es Jacqueline, ¿verdad? Sí, creo que sí. No leo muy bien por acá el chat. Y es... Bueno, me gustó mucho el poder conocer cómo que con pequeñas acciones podemos generar ambientes seguros y cambios en nuestras interacciones con las demás personas. Por aquí presentes también desde Colombia. Excelente. Bueno, no sé, la verdad no apareces no usuario desconocido, no. Si nos puedes dejar tu nombre por acá por el chat sería perfecto. Pero sí, es a partir de ello cómo generamos, ¿verdad? Esas soluciones a partir de lo que nosotros hacemos, porque muchas veces creemos es que solamente estamos centrándonos en un problema, pero realmente cómo a partir de ello también podemos pensar en soluciones efectivas, podemos pensar en ese tipo de soluciones que nos permitan seguir construyendo ese tejido y mucho más, cómo podemos pensarnos una Latinoamérica diferente, ¿verdad? Como lo mencionaba nuestra querida Maite, un sur global completamente diferente y disruptivo. Así que para esta reflexión final, pues a mí me encantaría concluir con algo muy interesante y es que sin duda alguna, pues las contribuciones que hemos realizado no solamente como comunidades afrodescendientes, sino como comunidades originarias o comunidades indígenas, pues la importancia también de entender cómo nuestras historias. Ay, querides, se nos bajó Arly por un segundito. Me imagino que le está fallando el internet, pero veo en el chat que están solicitando el enlace de asistencia de nuevo. Entonces voy a enviarlo rapidito de nuevo para que lo tengamos en el chat. Y como saben, también está anclado. Entonces lo pueden ver en el pequeño pin que sale hasta arriba del chat. Denme un segundo. Tan, tan, tan. En lo que Arly se vuelve a conectar. Ok, aquí está el listado que tenemos para la sesión número 5. Perfecto, veo que Arly ya está otra vez aquí. ¿Nos cuentas, querida? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Qué pena. Bueno, Teams hoy tiene algo No, contra mí, tranqui. no sé.
No sé qué pasó, pero bueno, como seguíamos en la discusión y la conversación, y es también lo importante y fundamental de empezar a reflexionarnos desde la interioridad, porque como había mencionado también en una de esa intervención, en una de esas intervenciones tan importantes que pudimos tener la oportunidad de conversar aquel día, el 20 específicamente de mayo, era cómo también empezamos a hacer este proceso de deconstrucción y entender que la deconstrucción no sucede de la noche a la mañana, sino que la deconstrucción es algo que se va dando poco a poco. A mí me falta muchísimo por deconstruir. Yo creo que a muchos de nosotros, nosotras, nosotros nos falta muchísimo por deconstruir, pero es como ser conscientes de que nos falta deconstruirnos. Es no solamente mencionarlo, sino también ponerlo en práctica y ponerlo como algo fundamental de las acciones del día a día, ¿verdad? Esa deconstrucción se tiene que dar. La deconstrucción de, por ejemplo, ser una persona no sé, racista, por ejemplo, entender que soy una persona racista, entender e interiorizar eso, pero empezar a generar acciones para que pueda yo dejar de ser una persona racista. Como soy una persona homofóbica, entender, empezar a deconstruir esa homofobia y entender que digamos en general, la comunidad LGTBI pues ha existido desde siempre, ¿verdad? Entonces, entender que cada una de las acciones negativas que poseemos cada uno de nosotros, nosotras, pues es un proceso que se va eliminando poco a poco. La deconstrucción finalmente se trata de eso, cómo nosotros vamos deconstruyendo el conocimiento, cómo vamos deconstruyendo el saber, pero mucho más cómo generamos este tipo de espacios para la conversación y para que otras personas puedan entender también la deconstrucción, no de la misma manera que nosotros, porque finalmente cada uno, una une, tiene su saber, su conocimiento, su perspectiva, ¿verdad? Sino cómo a partir de nuestras reflexiones internas, de nuestra introspección, pues podemos generar también este conocimiento. Y mucho más fundamental, en el centro de la conversación siempre tiene que estar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Pues acá yo también hablaba algo y era cómo vinculamos también lo no reproductivo, porque generar también este tipo de reflexiones, este tipo de conversaciones, pues también es generar un tipo de decolonialidad. Entonces, no se vincula, por ejemplo, cuando estamos hablando de la Agenda Específica 2030, el tema de los derechos sexuales reproductivos no se vincula directamente el tema de los derechos sexuales no reproductivos. Y es que ese es un tema, como les había mencionado en algún momento, que se viene ampliando, que se viene, digamos, ampliando un poco el espectro a partir del año anterior, del año 2025. Y era también entender cómo las comunidades LGTBI, que muchas o no quieren o no pueden o no desean reproducirse, pues también son vinculadas en estas dinámicas de que también tienen derecho, a pesar de no reproducción, a existir, a subsistir, a entender también esta viabilidad de visibilidad de la comunidad. Entonces eso es muy importante y hace parte también de entender un espectro de las narrativas que no nos han enseñado y que no nos van a enseñar lastimosamente en países como los nuestros, en donde vemos lastimosamente un auge de ese fascismo que ha estado oculto, pero que hoy podemos ver mucho más visible, sobre todo en el sur global, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros, nosotras, desde nuestras dinámicas, desde nuestras agrupaciones, desde nuestras colectividades, desde nuestros trabajos, a deconstruir ese saber, a deconstruir cada una de esas expresiones que nos hacen cada vez más racistas, homofóbicos, etcétera? Entonces, allí voy a seguir enviándoles. Yo no sé si hay o haya un grupo de WhatsApp. Nati me confirma si ellos están en la comunidad o no. Pues un material importante que me parece excepcional que lo podamos leer, que también sirve y es, digamos, como un espacio importante de la reflexión que hemos tenido, no solamente en el transcurso de estas 3 o 4 maravillosas capacitaciones, sino en el transcurso también de este webinar final que tenemos la oportunidad hoy de estarles 3 juntas. Lastimosamente hoy no nos pudo acompañar Lía, pero como también a partir de cada uno de esos saberes podemos seguir generando esa reflexión, podemos seguir generando cada una de esta conversación que se pueda extender mucho más. Entonces, no sé si hay un grupo de WhatsApp, si hay una comunidad en la que los chicos, las chicas, les chiques estén inscritos o estén agregados para poderles enviar el material. Hoy por acá no se los puede enviar. Teams está, no sé, violento conmigo. Tranqui, querida. Por ahora no tenemos un grupo de WhatsApp, pero me encanta esa recomendación y a lo mejor en
último correíto de seguimiento, podemos abrir esa comunidad y no solo para que nosotros como facilitadores les demos recursos a todas las personas participando, pero al revés, que sea horizontal, que si alguien dice, yo hoy vi este video de YouTube que habla sobre el antirracismo, que lo envíen y que todos podamos tener acceso a intercambio, un intercambio de recursos súper, súper valioso. Entonces, me Me encanta la encanta. idea y yo creo que podemos proceder con eso. Es que, Arly, tu Se tenía mente, que decir y se brillante, dijo. brillante. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque sí, claro que permite también la conversación, ¿no? Permite seguir expandiendo, porque para mí este tipo de espacio no solamente se debe quedar en unas reflexiones que son propiciadas, pues en este tipo de espacios que nos propicia hoy afortunadamente la tecnología, que es las capacitaciones y demás, sino que debe seguirse permitiendo en lo cotidiano, debe seguirse permitiendo en las conversaciones diarias, debe seguirse permitiendo en las conversaciones de closet, como nosotros le llamamos acá coloquialmente. Entonces, otra perspectiva importante de las cuales quería abordarles hoy para concluir un poco este proceso de sistematización de lo que ha sido este viaje maravilloso es que pues las narrativas comunicacionales también son importantes y yo lo hablaba también en un momento de esa capacitación tan importante que podemos tener la oportunidad de tener y es cómo también los medios de comunicación reproducen este tipo de estereotipos, este tipo de vulnerabilidades y siguen reproduciendo este tipo de acciones que lo que hacen es reducir a muchas comunidades a un solo hilo o hecho histórico narrativo, ¿no? Entonces entendemos, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas han sido históricamente violentadas, han sido históricamente vistas desde solamente el plano rural, ¿no? Desde el plano del cultivo, el plano de la selva, ¿no? Y esto como también hace daño. Hace parte importante de las prácticas, pero no debe ser únicamente reducida a una sola historia, a un solo hecho narrativo. Entonces, como nosotras también empezamos a generar este tipo de reflexiones en lo cotidiano desde nuestras capacidades. Hoy tenemos la posibilidad de tener un teléfono móvil, tenemos la posibilidad de tener unas cuentas, unas redes sociales que nos permiten estar conectados, que nos permiten estar acá hablando de cualquier tipo de cosas, las cosas más interesantes de las que podamos hablar, pero ¿por qué no nos tomamos también este tipo de espacios como una forma de seguir deconstruyendo el saber? Y esa forma de seguir deconstruyendo el saber, pues también sería hablar, empezar a incursionar también desde cómo podemos empezar a meter en la conversación en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, este tipo de conversaciones que pueden ser muy complejas, que pueden ser muy incómodas para unos, para otros, para otros, pero que finalmente son necesarias para deconstruir ese saber y sobre todo para descentralizar el hecho de una sola mirada. La participación juvenil, les había mencionado que es fundamental porque permite también entender que este espacio que históricamente ha sido negado, pues estamos hablando acá desde el adultocentrismo, ¿no? Lo hablaba Nati en el principio de la conversación y era también cómo se nos ha sido negado, por ejemplo, muchísimos puestos de trabajo a los jóvenes por el simple hecho de no tener un amplio recorrido experiencial en nuestra vida, ¿verdad? Y es que cómo, porque primero, pues lastimosamente hablándolos del sur global, acá la mayoría pues somos del sur global y demás, no se nos da la posibilidad de tener un trabajo por no tener la experiencia y segundo, no se nos permite tener esa experiencia por no tenerla. Entonces, allí hay pues una confrontación y es también cómo podemos nosotros incursionar, cómo podemos incidir y cómo podemos participar desde nuestros entornos, desde incluso lo podemos hablar desde nuestras familias, ¿no? Pues lastimosamente hemos visto, sobre todo lo hablo desde mi perspectiva, desde Colombia, como muchísimas comunidades lastimosamente hemos crecido con esa figura de que solamente el mayor tiene la posibilidad, el mayor solamente tiene la potestad, la palabra final de hablar. Entonces, eso también es, digamos, fundamental de construirlo, de colonizarlo, porque esas han sido prácticas que lastimosamente nos han vinculado, pero que nosotros como jóvenes que tenemos la posibilidad de participar en este tipo de espacio, ¿cómo podemos seguir descentralizando ese saber? Pues la participación juvenil, social, comunitaria de nosotros, nosotros, los jóvenes, es fundamental en cualquier tipo de espacio. No solamente estamos hablando de los espacios de representación social, estamos hablando también de los espacios de representación política, los espacios de representación económica, los espacios de representación cultural, los espacios de representación incluso global, ambiental y todos los espacios que se nos pueda propiciar. Hoy podemos decir casi que a boca llena que la participación juvenil constituye de una transformación fundamental en la sociedad. Es que sin duda alguna no ocupar estos espacios,
es también una forma de seguirnos vulnerando, es también una forma de seguirnos sistematizando en un espacio en donde no podemos nosotros construir desde lo que nosotros podemos aportar. La igualdad y la no discriminación es digamos, es sin duda alguna una mirada amplia en la que yo puedo decir, bueno, sigamos deconstruyendo esto que nos trae a colación hoy, que es el término de la diversidad, pero cómo no solamente eso se puede quedar en palabras, cómo eso no solamente debe quedarse en términos, sino que eso debe trascender. Siempre hablamos de igualdad, siempre hablamos de no discriminación, pero ¿cómo podemos entender también este tipo de prácticas como algo cotidiano de nosotros, de nosotras, de nosotras, ¿verdad? Y cómo podemos hacer de este tipo de conceptos una incidencia mucho más profunda, una incidencia mucho más comunitaria, una incidencia que realmente tenga acciones que acompañen y que arrastren ese término, pero que mucho más permitan construir ese tejido social que se ha ido deteriorando muchísimo y sobre todo ahora con el auge del fascismo, con el auge de esto, de las ultraderechas, con el auge de esto, de que literalmente utilizan la expresión de es que yo soy libre, tengo la posibilidad de expresar mi opinión como una forma de seguir vulnerando derechos de comunidades que históricamente han sido vulneradas, comunidades que históricamente han sido rechazadas, comunidades que históricamente han sido reducidas a simplemente nada, históricamente. Entonces utilizan ese término para ocultar realmente sus intenciones dobles, sus malas intenciones. Entonces también cómo empezamos nosotros a construir. Yo creo que este término que hoy nos trae a colación, que es la interseccionalidad, nos permite también entender cómo cada uno, cada una atraviesa unas situaciones que son completamente estructurales, completamente sistemáticas, que son completamente profundas, pero que son particulares en todas las personas. Es que no vamos a hablar, por ejemplo, de, no sé, la contaminación ambiental en personas con una capacidad económica alta o una capacidad económica superior a comunidades que históricamente han sido vulneradas, como las indígenas o las afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hablamos de la contaminación, que es finalmente un solo término miren, para dos ejes completamente diferentes? Entonces, sería acá, pues obviamente, digamos, la clase alta, la clase, podríamos decirlo, rica del país, y acá las comunidades que han sido históricamente rechazadas y vulneradas. Entonces, ¿a cuál de las dos comunidades el tema de la contaminación ambiental afecta más, verdad? A las comunidades que históricamente no han tenido nada, que tienen que perderlo todo, por ejemplo, a raíz no solamente de podemos hablar de un desastre natural, a raíz de una movilización ambiental fuerte, que han tenido que perder todo lo que les cuesta literalmente toda su vida conseguir, a comunidades que literalmente pueden perderlo todo hoy por un tema de contaminación ambiental, por un tema de desastre ambiental, y que pueden seguir viviendo feliz y que pueden seguir viviendo sanamente y que pueden seguir viviendo normalmente en la vida. Entonces, allí también es una forma de entender cómo el poder permea desde diferentes perspectivas, cómo el poder permea desde diferentes formas. Yo creo que yo podría finalizar entonces con una pregunta, y es en el chat o ya sea levantando su mano me puedan responder. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de construir el saber descentralizado, decolonizado a partir de nuestras prácticas personales? Entonces, ¿qué haría usted en lo cotidiano para que el saber pueda construirse? Para que simplemente el hecho de mencionar los derechos sexuales y reproductivos no se convierta en un acto de complejidad, no se convierta en un acto de incomodidad para otros, sino que pueda ser una práctica en la que usted pueda conversar sana y libremente en lo cotidiano, en las acciones cotidianas que usted hace, ya sea yéndose al trabajo, caminando todos los días por el parque, sacando a su perrito, caminando con su mamá, con su papá. Cuénteme usted, ya sea activando su micrófono, alzando su manito o activando el chat, cómo usted haría de estas prácticas que son profundamente complejas, pero profundamente necesarias también, una forma de acción cotidiana para que podamos entender el conocimiento de una manera decolonizada y deconstruida. Me encantaría escucharles y ya finalizar esta conversación para darle paso a nuestro siguiente compañero que nos tiene también una conversación interesante. No sé quién quisiese hablar, por acá nos tiene Michelle
o Michelle, me perdonan allí la pronunciación, la manito levantada, tienes, querida, el espacio. Hola, ¿qué tal? Pues creo que una de las cosas que a mí me ayudan bastante es descentralizar lo que tú habías mencionado sobre el adultocentrismo. O sea, llegar a un punto en el que también los jóvenes tienen conocimiento sobre sus cuerpos, en el que su experiencia también cuenta, creo que rompe bastantes esquemas cuando nosotros hablamos como de, no sé, como de romper con esa línea. Yo soy la mayor y por eso es que tú me tienes que hacer caso. Así, y es como Nel Pastel, o sea, eso no sucede en este planeta, en mi planeta por lo menos, porque al final pues los saberes vienen de muchos lugares y el conocimiento, si bien puedo ser una guía, no significa que yo tenga la verdad absoluta de la situación, ¿verdad? Michelle, muchísimas gracias por tu respuesta. Claro que sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo y la mayoría estamos acá completamente de acuerdo contigo. Y es como ese saber entendido únicamente desde una sola mirada. Mira lo que has mencionado que es supremamente importante y profundamente interesante y es como el adultocentrismo ha permitido que solamente se reduzca la narrativa juvenil como una única y sola narrativa, ¿verdad? Es que todos los cuerpos no somos iguales, es que todos los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes no somos iguales, ¿verdad? Cómo nos atraviesan diferentes perspectivas, cómo nos atraviesan diferentes dinámicas. Por ejemplo, yo te voy a contar a ti, Michelle, ya que trajiste a colación este tema que me parece súper interesante, una experiencia propia personal, y es que a mí me tocó trabajar literalmente desde los 11 años, porque lastimosamente pues me crié en un lugar, una familia disfuncional, donde lastimosamente no tenía o no me crié con esa figura, ¿verdad? De lo que significa padres, ¿no? Acompañar a tu hijo, que tu madre te acompañe, que tu padre te acompañe. Lastimosamente no me crié con esas figuras que son completamente necesarias para un niño, ¿verdad? Entonces, no me crié con esa figura, me tocó trabajar desde muy pequeñito y tuve que salir adelante solo. Entonces, desde muy pequeño, ¿cómo fui tomando esa experiencia de la vida? Lastimosamente, ¿cómo se reemplazó esa posibilidad de seguir creciendo como niño, como adolescente, como joven? Y cómo desde muy pequeño tuve que madurar, ¿verdad? Y hasta hoy, cómo tuve que madurar tan temprano, hoy que tengo 22 años, pude hacer ese proceso de volver hacia atrás y ese proceso de ver que realmente había madurado tan joven y que no me había dado cuenta que había madurado tan joven, pero que para unos adultos seguía siendo completamente igual al resto, igual de joven a cualquier otro joven que pudiera tener mi misma edad, pero que teníamos completamente diferente nuestros procesos de vida, ¿verdad? Y se reduce muchas veces esa narrativa, se reduce por el hecho de no tener una experiencia laboral certificada, no tener una experiencia que te permita a ti decir, bueno, vamos a contratarte por esto. Y yo lastimosamente he perdido muchísimos trabajos por eso, te cuento. Yo creo que acá la mayoría lo hemos hecho. Pero como con esta reflexión personal, yo permito entender o ampliar el espectro de lo que ha significado también el hecho o el peligro de una sola historia reducida a una sola narrativa, lo que hace daño. Y es el peligro de entender y generalizar esa sola historia, el entender esa sola narrativa juvenil como parte del todo. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo tu apreciación y tu intervención, Michelle. De verdad que nos ha nutrido muchísimo esta conversación. Y ya para finalizar, para concluir, yo creo que lo más importante que nos tenemos que llevar hoy, chicos, chicas, chiques, de este proceso, sin duda alguna, es que debemos seguir caminando este camino con el saber que nos permite hoy no solamente la vida, sino con el saber que nos permite nuestras comunidades. Hoy muchas de nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de formarnos o habernos formado en la academia, pero que ese no sea el conocimiento absoluto que permee sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nosotros. Entendamos el espectro de la vida como el espectro también diverso, el espectro comunitario, el espectro académico, el espectro social, el espectro diferente que no tenemos la posibilidad de tener hoy. Pero entendámoslo como también parte importante de la construcción de esas narrativas fuertes, el conocimiento ancestral, gracias Mikari, ese conocimiento único, ese saber
esas costumbres, esas narrativas que no nos enseñan en las aulas, esas narrativas que no nos enseñan en la academia. Entendámoslo también como parte importante de lo que hacemos cotidianamente y entendámoslo como una forma de construir tejido social, pero mucho más de transformar socialmente nuestras comunidades y transformar lo que hoy conocemos como el sur global. Así que muchísimas gracias, de verdad, por acá tienen un amigo más, un amigo más. Nos podemos seguir, claro que sí, por redes sociales para que sigamos ampliando la conversación y para que sigamos nutriéndonos. Y ya vi allí el grupo para que sigamos enviando todo ese material tan importante que para mí también es importante compartirles. Gracias, Nati, y gracias a todas, todos y todos por escucharme. Gracias, querida Arly, qué emoción oírte. Siempre, siempre me causa tanta emoción escucharte. Siento que tal vez es un sentimiento que compartimos entre todos. De una vez saca como tu pasión, se refleja en las personas y creo que crecemos de eso. Entonces te agradezco. De acuerdo con en el chat que no pudimos haber tenido mejores voces para facilitar y estoy agradecida de que pudimos tenerte para el taller. Veo, y bueno, mil agradecida por siempre, querida Arly. Veo, hay una manita alzada de Angie. ¿Me cuentas si quieres compartir todavía antes de ir a la siguiente diapositiva? Te escuchamos. Hola, sí, gracias. Lo voy a hacer muy cortico porque era de lo que había preguntado Arly sobre cómo trasladarlo a, como a nuestra vida cotidiana. Así como contexto, pues yo vengo como en algún momento de la academia, soy trabajadora social, luego activista acá en Colombia y hace más de un año larguito dejé como todo el activismo de mujeres, LBQ, etcétera, y terminé en UNICEF, o sea, nada de lo que yo hacía. Y creo que allí es donde aprendí en verdad que a veces nosotros estamos en un círculo donde hablamos el mismo idioma. Cosas como las que estamos viendo acá, incluso creo que las personas que nos inscribimos a este tipo de cursos hablamos un mismo idioma, tenemos un interés muy similar o muy particular en que esta realidad eh, debe cambiar o puede ser diferente, o que nos cuestionamos cosas como esto, como la interseccionalidad, como los derechos sexuales. Y llegué a un entorno donde para las personas que estaban allí, aunque eran muy jóvenes, esto no tenía ningún sentido. Entonces yo decía, ¿cómo le explico a mi compañera cuando me preguntó qué era eso de queer? Porque en algún momento salió que eso qué era. Me dijo, pero ¿cómo así? O sea, ¿a ti te gustan los niños, las niñas, o es que no te gusta nada? Entonces, creo que trasladar a la vida cotidiana también es empezar a que nuestros discursos los llevemos a esos lugares donde esto no es un tema relevante, donde a veces las personas están muy ocupadas sobreviviendo o viviendo su propia vida como para darse estos espacios y abrirlos allí de una manera mucho más sencilla, que no es fácil para la gente que venimos del activismo, en realidad eso no es fácil porque todos hablamos un idioma muy similar y de alguna u otra manera nos entendemos. Donde tal vez incluso a veces la educación, este programa en el que yo estaba era para niños en zonas de Colombia que no tienen ningún acceso prácticamente y muchas de mis compañeras habían sido esas niñas que pudieron estudiar gracias a una maleta que les dio UNICEF o unos zapatos que les dio UNICEF o esos útiles. Entonces, creo que trasladarlo allí es trasladarlo a estas zonas y lugares que a veces están muy cerca a nosotros, pero no las frecuentamos. Que también de pronto, no solo dentro de nuestras familias, sino en los espacios que concurrimos, poder contar nuestra propia experiencia puede ser incluso más enriquecedor que dar toda una tertulia o una clase de por qué esto llega a ser importante, en especial porque eso acerca a las personas y no lo ven con terror y como con algo, me decía una amiga, algo evangelizador, sino que lo ves de una manera más cercana y real de esa diferencia que está ahí, que no es mala, que no debes tenerle miedo. Eso iba a compartir y gracias también por el espacio de hoy. No, querida Angie, qué excelente comentario. En realidad, yo creo que algo que me llevé de lo que tú comentaste es de traer este discurso a la mesa y algo que mencionó mucho Arly era sobre ocupar espacios.
y lo conecto con un comentario que dejó una compañera. No sé por qué no me deja leer igual como el usuario, entonces perdón, pero a la persona que comentó esto, muchísimas gracias porque puso, respecto a la pregunta en el caso de la academia, nunca se me mostró de referente a una persona negra abogada. Siempre centraron el estudio de teoría, filosofía, herramientas en personas de Europa. Y uno queda con el cuestionamiento de las personas que existieron a través de la historia, no pensaban o no crearon nada. Y por eso valoro espacios como este, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotras como personas tenemos que ir ocupando esos espacios, tenemos que ir dando la representación en nuestras comunidades, trayendo el discurso a la mesa. Y yo creo que para mí, eso es con lo que yo me quedo cuando preguntamos en esa diapositiva, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios? Ocuparlos, ¿verdad? Ser disruptives, traer el discurso a la mesa, en especial en contextos donde las personas tal vez no tienen, como decía Angie, hablan el mismo lenguaje que nosotros, ¿verdad? Entonces me encantó ese comentario. Y muchas gracias a todos porque sé que ya estamos encima de la hora. Entonces vamos a ir cerrando con lo último de Castillo y Lía. Entonces, querido Castillo, ¿estás aquí? Te paso el micro. Chicas, les comento que yo había visto a Castillo conectado, pero me imagino que no tiene señal, ya no lo veo aquí. Entonces voy a proceder a facilitar esta partecita. em, Solo para ir cerrando el espacio. Entonces, quiero que escribamos en el chat una idea que transformó mi manera de pensar, un privilegio o desigualdad que ahora reconozco mejor y una acción concreta que quiero implementar después del curso. Quedo atenta a leer lo que pongan o si alguien quiere alzar la mano, bienvenidas también. Para mí, yo creo que una idea que transformó muchísimo mi manera de pensar fue cuando hablamos sobre el territorio. Creo que la primera sesión con nuestra querida Maite explotó mi mente un poquito en ese sentido de que creo que el territorio influye grandemente en las personas que somos y a veces no reflexionamos tanto en torno a eso. Y yo creo que tener esa primera sesión me ayudó después a reflexionar y cuestionar en las siguientes sesiones que tuvimos con Arly Castillo y Lía, me dio esa base que necesitaba. Veo una mano alzada. Huáscar, adelante. Bueno, quería compartir que algo que se me ha quedado bastante es el tema de también incidir en la academia, ¿no? Incidir en la academia y no basarnos solamente en este conocimiento eurocentrista y tomar en cuenta mucho desde la sociedad en la que vivimos, desde la cultura en la que vivimos, desde dónde nos identificamos, desde dónde nos creemos pertenecientes. Entonces, creo que es algo que me ha quedado bastante en las diferentes conversaciones que hemos tenido y que me ha llevado mucho eh, conflicto, ¿no? Porque aquí en Bolivia estamos en una situación bien conflictiva, donde hay pensamientos economistas, eurocéntricos que no entienden a la población indígena y que no comprenden la situación a la que estamos pasando. Si bien estamos viviendo un gobierno de derecha, pero este gobierno se está manejando bajo indicaciones técnicas de teorías económicas eurocéntricas que no entienden la población boliviana, pero la población boliviana de nuestras áreas rurales, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí quería resaltar y siempre agradecer a todos los expositores y facilitadores porque ha sido un bonito espacio para mí. Uf, querido Huáscar, qué comentario tan acertado. Muchas gracias por traerlo encima de la mesa, porque yo creo que vamos reflexionando en lo mismo, que a veces el territorio, las comunidades y personas que han vivido históricamente en América Latina y el Caribe son las más excluidas por ciertos modelos que vienen desde afuera a imponerse sobre nosotros, en especial a través de la colonización, ¿verdad? Y lo vemos reflejado en los gobiernos que tenemos hoy en día donde como personas
de pueblo, podríamos decir, no nos vemos reflejadas en las estructuras de poder. Y entonces muchas gracias por traer tu experiencia y tu vivencia sobre la mesa. Yo creo que estamos con el pueblo boliviano indígena, especialmente con las personas que no se ven reflejadas hoy en día con el gobierno actual. Entonces te agradecemos muchísimo por traerlo a la mesa. Veo igual otro comentario en el chat que dice: uno, el territorio como base de la formación personal. Dos, el privilegio de tener acceso a conocimientos de diferentes culturas y diversidades. Y tres, promover información desde diferentes puntos de vista para ampliar la capacidad de tomar decisiones. Me encanta. Exacto, creo que el territorio nos atraviesa, el cuerpo es nuestro primer territorio, entonces es muy importante considerarlo cuando lo vamos analizando en nuestro activismo. Veo también otro comentario que dice: una idea que transformó mi pensamiento se centra en cómo el colonialismo es una herida que sigue sin sanar. Hasta la actualidad mantenemos con esas discriminaciones presentes, incluso sin ser tan evidentes. La colonización no solo afecta a las diferentes etnias, sino obvio también a diferentes géneros, culturas y diferentes contextos socioeconómicos. 100%. Ustedes saben que una de mis historias favoritas que compartí en esta sesión fue sobre las muxes, que son un tercer género en México que es no binario y estaba ahí desde las personas indígenas, ¿verdad? Especialmente en el área de Oaxaca, México. Y entonces yo creo que hoy en día miramos tanto desde el binario de género, a la manera en que históricamente se han excluido a las personas afrodescendientes e indígenas de los sistemas representativos que tenemos, hasta las personas latinas y la manera en que estudiamos la historia. El colonialismo nos afecta muchísimo y en Latinoamérica nos sigue atravesando. Entonces es importante seguir haciendo esa introspección sobre cómo es que ha afectado mi pensamiento y cómo es que yo puedo deconstruir y decolonizar. Em, Veo uno: ninguna persona indígena joven que no es castellano parlante me debe pronombre. Eso me interpeló mucho en el clase de Lía, pero también como todo es relativo y personas con identidades más hegemónicas siguen reproduciendo lenguajes hipermasculinizados. Sí, tienes muchísima razón. Yo creo que algo que me quedó mucho también del pensamiento de Roy es que muchas veces en general se piensa como de una manera muy homogenizada, creo que se dice, que es, por ejemplo, decir personas afrodescendientes o personas indígenas como si fueran una sola, pero no es así, ¿verdad? Eso se ve muy distinto desde cada comunidad, desde cada contexto, desde cada país que miramos hoy en día. Y entonces les agradezco muchísimo por sus aportes y reflexiones. Están, están buenísimas. Me llevo aprendizajes valiosos sobre la participación juvenil, el respeto a la diversidad y la necesidad de crear espacios seguros donde todas las voces puedan ser escuchadas. Este proceso transformó mi manera de pensar y me motivó a ser más empática, consciente y comprometida con mi comunidad, promoviendo el respeto, la inclusión y la igualdad en los espacios donde participo, contribuyendo a generar cambios positivos para las juventudes y para la sociedad en general. Me encantó y me quedó mucho que utilizaste la palabra empática. Para mí, el activismo se centra en la empatía y yo creo que cuando vamos construyéndonos activamente muchísimo desde el territorio, seguir construyendo este tipo de espacios, seguir apreciando a las personas, seguir siendo empáticas sobre las situaciones y más que todo, como dice Jacqueline, llegar a conocer distintos procesos que llevan personas, es que vamos a lograr fortalecer nuestro activismo desde lo más que podemos. Entonces te agradezco tu comentario y veo que Cari dice: sobre privilegio, entiendo que la palabra, la voz, el saber que he aprendido en el camino son herramientas para el servir y no para el tener. Me encanta. Yo creo que todas las personas, como mencionó Angie, estamos aquí porque tenemos un lenguaje compartido, ¿verdad? Tal vez tenemos la ambición de crear un mundo mejor para todas las personas, un mundo con más equidad, más igualdad, con más derechos para todos, con más derechos sexuales y reproductivos que sí sean accesibles y garantizados. Y entonces estamos aquí para servir y estamos aquí para tejer mutuamente, tejernos entre nosotros y nuestro conocimiento. Entonces les agradezco muchísimo em, este espacio. Yo creo que haber tenido esto para mí en lo personal ha significado mucho porque creo que hemos crecido
y fomentado conocimiento desde la colectividad, lo cual creo que es clave y al menos para mí me voy con la frase, la interseccionalidad no es solamente una herramienta para comprender las desigualdades, es también una invitación a construir comunidades donde todas las personas pueden vivir con dignidad, autonomía y libertad. Hay que reconocer nuestros privilegios y desigualdades para poder seguir creciendo en nuestro activismo. Nuevamente quiero pasar a agradecer muchísimo a nuestros queridos facilitadores que hemos tenido en estas sesiones, empezando con Maite, Arly, después Castillo y después Lía, agradecerles su conocimiento compartido. Em, si quieren mandar sus corazoncitos y aplausos para el increíble equipo de facilitación que tuvimos, les agradezco. Voy a enviar por última vez en el chat nuestro último formulario de asistencia para que lo tengamos a la mano y a las personas que están conectadas el día de hoy y pueden y se sienten cómodas, sería increíble poder abrir camaritas para tomar una foto grupal para las personas que siguen conectadas. Entonces me encantaría ver sus caritas para las personas que pueden. Les invitamos a abrir su cámara para una foto y las que no también entendemos. Voy a dar 1 o 2 minutitos para que vamos a ir prendiendo cámaras. Qué lindas verles. Maret, Lady, Karen, gracias por prender sus cámaras. Paula, no te preocupes, ya leí que no puedes en el chat. Roy, Kim, Samira, qué lindo verles. Y saben, desde aquí lo que veo son caras, no sé, son caras tan lindas, pero es porque nos representan en nuestras realidades, ¿verdad? Entonces aprecio que estemos todos aquí el día de hoy y voy a proceder a tomar un par de fotitas entonces para poder estar al tanto. Entonces, y empecemos. Sonrisas, gracias. Ok, ya tomé una primera, ahorita voy a tomar una segunda, solo denme un momentito que como todas las personas en este grupo saben, batallamos demasiado con Teams, entonces voy a guardar esta captura y voy a tomar una siguiente y por supuesto agradezco pues las personas que prendieron la cámara y las que quieren seguir haciéndolo están invitadas a hacerlo, nos encanta verles en esta pantallita, en esta pequeña comunidad que hemos estado tejiendo. Y lo haré de una vez. Tan. Ok, voy a tomar una segunda foto rapidito. 1, 2 y 3. Sonrisas. Gracias. Y voy a tomar una última porque a mí me sale Teams ahorita como en 3 pantallas y quiero que todas las personas estén aquí presentes. Y una última. 1, 2 y 3. Perfecto, chiques. Muchas gracias a todos. Voy a estar enviando, como siempre, un correíto de seguimiento y estaré haciendo una verificación de quienes estuvieron en todas las sesiones para estar enviando sus certificados a través del mes de julio, pero oficialmente pueden dar por hecho que muchas de ustedes están acá, entonces les agradezco muchísimo. Y por último, envié el chat de WhatsApp que vamos a estar teniendo y podemos intercambiar conocimiento. Y pronto voy a abrir otra convocatoria de la Ola Joven, que es el espacio donde tenemos usualmente estos conversatorios que suelen ser más cerrados solo a la organización. Y esta es la primera vez que los abrimos al público. Entonces, si les gustó este tipo de modelo, quédense pendientes porque pronto va a haber otra convocatoria para que se puedan unir a este tipo de espacios que seguimos tejiendo desde las juventudes para las juventudes. Entonces, mil agradecida con todas las personas que participaron. Gracias por aportar y tejer y colaborar. Y mil agradecida con querida Maite, Arly, Castillo y Lía por impartir sus increíbles conocimientos. Seguimos adelante, seguimos en colectividad y seguimos desde el territorio. Muchos abrazos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Nati. Muchísimas gracias, Nati. Es un honor.